Dice el apóstol Pablo aquí, no se conformen, no tomen la imagen, no se parezcan a los demás en su forma de pensar, sean transformados por medio de la renovación de vuestra mente para que puedan comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Cómo puedo comprobar la voluntad de Dios agradable y perfecta? Primero necesito ser transformado por medio de un cambio de mentalidad que me produce la fe y la palabra de Dios. Al leer la palabra, al leer Isaías 53, cuando leo que Jesús me amó, que fue obediente, que fue fiel a la voluntad del Padre, que sufrió lo que yo tenía que sufrir, que tomó mi lugar, que cargó sobre él mis culpas, mis rebeliones, mis enfermedades. Cuando ustedes leen ese mensaje vivo, poderoso, real, cuando el Señor dice, yo voy a ver el fruto de mi sufrimiento y quedaré satisfecho, porque el fruto de su sufrimiento en la cruz y de su resurrección es que hoy existe el pueblo del Señor, la iglesia, que es columna de la verdad, que es el baluarte de nuestra fe, que es una fuente de avivamiento. Es una alegría, es un gozo que Jesús hoy puede ver que muchos de nosotros estamos siendo transformados. Y yo declaro que vienen cosas aún mayores sobre tu vida. Amén. No temas, no desmayes. Ahora, ¿quién transforma? Es Dios. Cuando una persona necesita una transformación en cualquier área de la vida, cuando necesita un cambio, cuando necesita avanzar a un nuevo nivel, cuando necesita asistencia, alguien se tiene que acercar. Cuando necesitamos un cambio espiritual, el que se acerca es nada más ni nada menos que el Espíritu Santo. Es el mejor. Es el que nos puede cambiar. Solo Dios los puede cambiar. Algunos dicen, es verdad. Solo Dios puede hacer de nosotros una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas por el poder del Evangelio. Entonces, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. ¿Cómo conocerla? Cuando conocemos la palabra. Cuando amamos la palabra. Cuando conocemos al Dios de la palabra, entendemos que la voluntad de Dios es agradable, es perfecta. Todo lo que Dios tiene para nosotros es bueno, porque nos va a hacer bien. Esa transformación entonces nos cambia nuestros temores. Y el temor no te va a paralizar más, en el nombre de Jesús. Lo segundo que quiero hablarles de la transformación es poder vencer las memorias del pasado. Otra transformación que sucede en la vida son las memorias del pasado. Cuando las personas no pueden ser felices, no pueden disfrutar de la vida porque están atados a circunstancias o a momentos de frustración del pasado. Cuando alguien le dice las cosas van a cambiar, inmediatamente viene el pensamiento, mi familia lo vivió, siempre fuimos así. Y viene la falta de perdón, el odio, la amargura, el resentimiento. Pero cuando el Evangelio viene a nosotros, nos habla de dejar atrás el pasado y comenzar una nueva vida, un nuevo nacimiento. La vieja naturaleza, la vieja persona viciada con odios, con traumas, con temores, con frustraciones, con malos pensamientos, con maldad, con malicia, con cosas que habían frustrado la vida, todo eso cambia milagrosamente. Un antes y un después, cuando nacemos de nuevo. Y el bebé que viene a los pies de Cristo, gloria a Dios, empieza una nueva vida. Y alguien le dice, ¿te acordás que tenía
odio. Y usted dice, no me acuerdo más porque ahora estoy viviendo la plenitud de una nueva etapa. Soy un hijo de Dios nacido de nuevo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Un hombre religioso le dijo a Jesús eso. Le dijo, ¿cómo puedo, un teólogo, un estudioso de la palabra llamado Nicodemo, cuando Jesús hablaba del nuevo nacimiento, dijo, yo lo quiero, pero ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Tengo que entrar otra vez al vientre de mi mamá y volver a nacer? Imposible. Y Jesús dijo, todo lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es necesario nacer de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo? A través de la fe. ¿Y dónde se nace de nuevo? Acá, hoy, ahora. En esta noche ustedes pueden salir de aquí con una nueva vida. Y es una experiencia diferente. Cuando uno nace de nuevo, el Señor borra ese pasado cubierto de errores, de maldiciones, de cosas que nos han mantenido alejados de Dios. Lo cubre con su gracia y con la sangre de Jesús. La Biblia dice en Isaías 53 que Él fue herido, molido por nuestros pecados, que en ese momento en la cruz del Calvario Él derramó como cordero, Él tomó nuestro lugar y sufrió lo que nosotros teníamos que sufrir, y hoy por fe nosotros creemos en esa nueva etapa. Es necesario dejar atrás. No es cuestión de pensamiento, no es cuestión, bueno, tengo que cambiar, porque muchas veces no podemos cambiar, pero Jesús puede cambiarte. Él es el que te cambia, Él es el que hace nuevas todas las cosas. Porque cuando uno está atado a pensamientos, a frustraciones, a remordimientos, a miedos, a temores, esa carga del pasado te quita la fuerza de tu presente. Y pierdes la fuerza. ¿Por qué pierdes la fuerza hoy? Porque estás pensando que siempre la pasaste mal. Pero Jesús quiere darte hoy nuevas fuerzas, nuevo aliento y darte la victoria sobre áreas de tu vida y transformar tu vida de tal manera que puedas tener una nueva vida, un nuevo corazón, nuevas fuerzas. Amén. Comenzar a creerle a Dios por lo que viene. El Salmo 30, versículo 5, nos dice, porque por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Y esa es la transformación de Dios. Hay un tiempo de lucha, de adversidad, pero creemos que viene un tiempo de plenitud y de alegría. Jesús se encuentra con un hombre lisiado y enfermo. En San Juan capítulo 5, versículo 5, dice que vio un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba mucho tiempo así. Y le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando el agua se agita. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Un hombre que estuvo 38 años frustrado, amargado, lastimado, herido, pero un día Jesús vino y le preguntó, ¿quieres cambiar? ¿Quieres ser sano? Y él le dijo, Señor, toda mi vida estuve aquí y vi que los demás lograron algo, pero cuando me tocó a mí ya no había posibilidad. Y Jesús le dijo, levántate. Y hoy también, no importa cuántas memorias tengas del pasado, Jesús hoy te dice, levántate, sal de este lugar con una nueva naturaleza, creada según Dios,
un nuevo corazón, con el gozo del Señor dándote fuerzas. Y ese llanto que duró muchos años de tu vida se va a transformar en esperanza y en gozo y en paciencia y en mansedumbre, esperando la respuesta de Dios para tu vida. Oh, yo siento la unción de Dios aquí, ahora mismo. Hay victoria. Lo tercero que el Señor nos transforma, no solamente nuestros temores, no solamente las memorias del pasado que nos limitan, que nos recuerdan. No importa cuántas memorias o cuántos recuerdos tengas del pasado, el Señor dice, yo tengo una nueva vida. ¿Cuántos quieren abrazar esa nueva vida? ¿Cuántos ya la han recibido? Dicen, Señor, gracias por esa nueva vida, pero te pido que me alimentes de tal manera que pueda ser transformado, lograr cosas que realmente hasta este momento no había logrado espiritualmente hablando, avanzar. La transformación es también la capacidad de vencer el desánimo. ¿Cuántas personas hoy vinieron aquí hoy con alguna carga, algún desánimo en su corazón? Pero el Señor dice que pacientemente, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, es que corremos la carrera con paciencia. Y justamente el desánimo es el enemigo de la paciencia. Cuando nosotros tal vez nos sentimos frustrados porque no logramos o no vemos lo que estamos esperando. Pero la transformación es aprender a pasar cada momento de la vida con paciencia y no desanimarte. No desanimarte porque tal vez parecería que estás más lejos de la meta, parecería que estás más distante de lo que quieres abrazar. Y justamente el enemigo, Satanás, el infierno, te inspira desánimo, te desalienta, te paraliza, como la carrera, como la maratón que le dice al corredor, no vas a lograrlo, no vas a llegar, estás muy cansado, ya es suficiente, ya corriste demasiado. Qué bueno es que hoy podamos recibir esta palabra, que los victoriosos en la vida son aquellos que permanecen, que perseveran, que lo logran. Y justamente en el área espiritual es muy importante la paciencia. La Biblia nos habla de Jesús como el ejemplo de paciencia, de misericordia, de templanza, de mansedumbre. Que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjese que la Escritura no dice correr la carrera, dice correr la carrera con paciencia. ¿Cuántos son pacientes? No me conteste, pero paciencia. Corriendo la carrera con paciencia, la paciencia es la capacidad de permanecer, de no decir hasta aquí llegué, es demasiado. Paciencia es enfocarte. Y qué hermoso es que la Biblia nos habla que Dios creó un plan, un propósito, un camino que es nuestro. Y dice, corre el camino que es el camino que yo preparé para ti con paciencia. ¿Y sabe cuáles son las cosas que muchas veces desaniman a la persona? Comparar nuestra carrera con la carrera del otro. Y usted dice, al otro parecería que le va más rápido o más fácil y logró más cosas. Yo, a la altura de él, estoy muy demorado. Y el Señor no dice que corras la carrera mirando al otro, dice que tenés que correr la carrera mirando a Jesús, poniendo los ojos en Jesús. Se puede correr mirando para acá, mirando para acá, mirando para allá. Correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, pensando que Jesús, que está allí sentado a la diestra del Padre, ha preparado un precioso camino para ti y una corona de vida.
Y esta noche te dice, corre con paciencia, porque cada día de tu vida vas a contar con mi ayuda, con mi fuerza, con la seguridad de que no todo está perdido. Recordemos la vida, la historia de José, quien fue un instrumento de Dios tremendo, pero que sufrió muchos inconvenientes en el proceso de ver plasmado en su vida lo que el Señor le había dicho en visión, cómo Dios lo iba a levantar, cómo Dios lo iba a poner en un lugar de preponderancia, cómo el Señor lo había elegido a José en un lugar destacado, que la voluntad de Dios era honrar a ese hombre. Pero cuando uno lee la historia de José, comienza a darse cuenta que frente al plan y a la meta y a la visión y al propósito, José tuvo que pasar por diferentes momentos. Uno de ellos fue cuando él le comentó a sus hermanos la visión, lo que Dios le había dicho, y sus hermanos le tuvieron envidia, celos, y planearon matarlo y hacerle daño. Y lo pusieron en un pozo, luego lo vendieron a unos mercaderes, luego terminó en Egipto y luego terminó en la casa de un capitán del faraón y luego lo metieron preso por diferentes circunstancias que tuvo que atravesar y luego estuvo allí en la cárcel. Y cuántas vivencias y cuántos momentos que en ninguno de los relatos bíblicos se menciona a José quejándose de Dios, sino simplemente entendiendo con paciencia que había una meta, que había un propósito, que había un plan para él, que había un plan para la nación, que había un propósito de él para ese tiempo. Iba a ser el instrumento de Dios para proveer a Israel en medio de una gran hambre en toda esa tierra. Él era un instrumento, era un elegido de Dios, pero su presente era de batalla, de lucha, de adversidad, de soledad, de traición, de adversidad, pero Dios estaba con él.